Bueno, buen día, chicas, chicos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Hay alguien más por ahí? Hola, buen día. ¿Qué tal, Labor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, buen día, Priscila, Ailén. Bueno, em, veo que somos varios, entonces les paso algunas novedades. Porque, ¿qué tal, Mariela? Hablé recién con Ricardo. Él quería saber por dónde andábamos en la práctica. Le dije que hoy íbamos a terminar la práctica 8, la práctica de Faraday. Entonces ya puso fecha para el parcial para el martes que viene. El plan es así. Hoy terminamos la práctica 8. El jueves vamos a hacer repaso de segundo parcial y el martes tienen el parcial. Con la novedad de que va a ser presencial. No sé si ya lo habían hablado con Ricardo de eso. No, Sí, no nos dijo había. nada de eso. Bueno, ¿cómo la ven esa de presencial? Yo la veo muy difícil porque estoy lejos de la facultad y porque no tengo métodos de ir, digamos. Y bueno, escribíle inmediatamente. Es algo que... Es Lo algo que... charlamos la otra vez, dijo como que iba a evaluar casos particulares, como Sí, que era sí. todo medio un lío, pero nunca dio más detalles y siempre dijo más cerca de la fecha vamos a dar la oportunidad de hablar sobre el parcial, pero nunca dijo más nada. Bueno, es que sí, lo acabo de decidir, lo decidí hace un ratito que me llamó por teléfono Mm, cuando se enteró por dónde andábamos nosotros. claro. Pero sí, escribile, hablale inmediatamente. Sí, ahí creo que a Escribile. Rafa le pasa lo mismo. Bueno, nosotros en realidad estamos haciendo arquitectura naval en Sí. San Fernando Ah, y nos anotamos en la cursada de Quilmes porque nos dijeron, che, va a ser todo el año, el cuatrimestre va a ser todo virtual, no se abre comisión en Sanfer, anótense allá que va a ser virtual, no pasa nada. claro, bueno, ahí Patricio también tiene una experiencia similar. Bueno, sí, yo creo que va a tener consideración porque estamos a mitad de camino y yo también tengo alumnos en otro lado que están en Bariloche, San Fernando también, Patricio. Bueno, están en La Pampa, no se puede no considerar esas cosas ahora. Entonces, escríbanle todos los que tengan problemas, ¿sí? Escríbanle. Él está planteando para el martes que viene a las 9. No, no me dijo aula, no me dijo nada. Así que después supongo que les va a escribir, pasándoles la información. Pero bueno, yo haría eso, aunque a veces tarda en contestar los mails, Ricardo. Pero bueno, de última, si no les contesta, escríbanle ni bien termine la clase. O ahora mismo, si quieren, tómense 2 minutos y le escriben. Y si ven que hay un par de días y no tienen respuesta, me avisan, me mandan un mail y yo me comunico telefónicamente y le digo a Ricardo, le digo, tales estudiantes tienen problemas para asistir al parcial presencial y a ver si se puede hacer una tomada de examen virtual. Buenísimo, muchas gracias. Dale, dale. Bueno, entonces, igual el jueves lo hablamos, a ver si hubo alguna respuesta. Bueno, avancemos nosotros con los contenidos. Vamos a resolver la práctica 8. Hasta aquí entran al segundo parcial, la ley de Faraday. Bien, y después vienen algunas guías más,
¿sí? Una de corriente alterna y otras de óptica, que entran en el tercer parcial, que en general es un poquito más corto. Bien, vamos a ver la ley de Faraday. Fíjense, esta es la ley de Faraday, derivada del flujo respecto al tiempo, es igual a menos el voltaje inducido. Derivada del flujo es igual a menos el voltaje inducido. El voltaje inducido a veces se lo llama FEM, también fuerza electromotriz, es lo mismo, se mide en unidades de volt. Recordemos que era el flujo, esto lo habíamos estudiado en flujo eléctrico cuando vimos Gauss en la práctica 2. Flujo magnético se define igual, nada más que en lugar de poner campo eléctrico ponemos, así era flujo eléctrico, ahora con el campo B es flujo magnético. Esto es las líneas de campo que atraviesan una superficie. ¿Se acuerdan esa idea? Estuvimos trabajando con cargas que disparaban líneas y las atravesaban superficies. Nos imaginamos una carga en el rincón de la habitación. Bueno, acá es lo mismo, solo que con líneas de campo magnético. Muy bien, esta fórmula la vamos a usar mucho en su adaptación para un caso sencillo. Cuando el campo magnético es uniforme y la superficie es plana, esta fórmula se reduce a esta multiplicación, campo por área por coseno, entre campo y área, del ángulo ese. Muy bien, entonces, lo importante es que para que haya un voltaje inducido, tiene que haber una variación de flujo. Esa es la ley de Faraday en palabras. Vamos a ver si nos sale aplicarla acá. Por lo menos para determinar el sentido de la corriente, que es muy importante, y a veces hay ejercicios donde solamente nos piden determinar el sentido de la corriente. Esta es la consigna. Fíjense, dibujar el sentido de la corriente inducida sobre la espira. Tenemos dos elementos nada más. Una espira, ¿qué es una espira? Es un alambre en forma circular. Y un imán. Primero el imán está quieto. Ven que acá dice velocidad cero, está detenido. Entonces, yo me pregunto si hay flujo de líneas de campo sobre la espira. Es decir, ¿hay líneas de campo que atraviesan la espira o no? ¿Qué les parece acá? Simplemente con un imán y una espira. Fíjense, ¿saben cómo es el campo magnético de un imán? Acá hay una representación esquemática. ¿Sí? Fíjate. Las líneas salen del polo norte. Vamos a dejarlo chiquito. Salen del polo norte y entran por el polo sur. O sea, el campo magnético siempre se cierra, las líneas siempre se cierran sobre sí mismas, no son como el campo eléctrico. ¿Se acuerdan? El campo eléctrico, las líneas se van y no se cierran sobre sí mismas. El campo magnético sí, podemos ponerle una flechita. Vamos a hacerlo así, o sea, las líneas salen, ponerle acá, circulan y vuelven ahí, pero con un sentido. ¿Sí? Acá también, ahí el campo magnético de un imán. Estoy dibujando el campo magnético de un imán. Hay líneas que van a salir así. Todas las que salen vuelven a entrar. Hay otras que salen así. ¿Sí? Se termina formando esta figurita, estas líneas que se ven acá como que no tienen una continuación, en realidad se unen con la otra. ¿Sí? Siempre son cerradas las líneas de campo magnético. Va a haber alguna línea que efectivamente atraviese, pinche la espira por adentro. ¿Sí? Entonces, hay que imaginarse como este imán irradiando líneas de campo en todo el espacio, también con simetría en 3 dimensiones, ¿no? Y muchas de esas líneas van a atravesar esta espira, van a pinchar la espira, ¿sí? Acá es un poco difícil el dibujo porque hay que imaginarse la perspectiva. Pero lo importante es que hay flujo. O sea, ¿por qué hay flujo? Porque, fíjense, acá está de vuelta la fórmula que vamos a usar para el flujo. ¿Sí? ¿Cuándo hay flujo? Bueno, cuando hay campo, sí, hay campo. ¿Hay área que atraviese? Sí, hay área. Y bueno, el ángulo que forma el área y el campo acá no es único, ¿no? Para cada punto es distinto estas líneas, no es un campo uniforme. Entonces, va a haber un flujo. Va a haber un flujo. Ahora, muy bien.
La siguiente pregunta, una vez que vos determinás que hay flujo, o sea que hay una cierta cantidad de líneas que pinchan esta espira, tendríamos que ver si hay un voltaje inducido, si sobre la espira se genera un voltaje. ¿Qué les parece acá? Que sí. Bueno, a ver, yo estoy pensando en que vamos a aplicar la ley de Faraday, mirá. Esta es la ley de Faraday, la misma que pusimos antes. Derivada del flujo respecto al tiempo es el voltaje inducido. Tenemos flujo, pero para que haya voltaje inducido, lo que necesitamos es variación de flujo. Esta es la clave de Faraday. Necesitamos que el flujo varíe. Y acá, en el caso 1, tenemos un flujo estático porque siempre las mismas líneas de campo están atravesando esa espira. Entonces, hay un flujo, efectivamente, no es cero el flujo, pero no varía, es constante el flujo. Por lo tanto, la derivada es cero y no tenemos un voltaje inducido en este caso. Entonces, si el imán está quieto, ahora vamos a mover el imán en el caso 2, lo vamos a mover y vamos a ver que sí va a haber un voltaje inducido. Pero si el imán está quieto, repito entonces, hay flujo, pero no hay variación de flujo. Entonces no hay voltaje inducido. ¿Qué pasa en el punto 2? Lo mismo, vos tenés ahora líneas de campo que atraviesan esta espira, pero ahora el imán se mueve y conforme el imán esté más cerca, va a haber más líneas que lo atraviesan. ¿Por qué? Porque el campo cerca del imán es más intenso. Hay más líneas cerquita del imán que lejos. ¿Sí? Estos se van abriendo. Fíjense que hay líneas que no todas las líneas atraviesan la espira, pero cuando vos acercás el imán, algunas de las líneas que no lo atravesaban van a atravesar. Entonces va a aumentar el flujo en este caso, si movemos el imán hacia la espira. Fíjense, la espira va a reaccionar. La espira, cuando hay una variación de flujo, la espira va a reaccionar, se va a generar un voltaje inducido y va a empezar a circular una corriente sobre la espira. O sea, simplemente moviendo un imán en las cercanías de una espira, podemos generar una corriente en la espira. ¿Cómo reacciona la espira? De acuerdo a este signo. Este signo es importantísimo para determinar hacia dónde va la corriente inducida en la espira. Esta es la parte más difícil. Ahora igual lo voy a repetir de diferentes maneras. Pero, ¿cómo reacciona la espira? La espira reacciona de tal manera que genera una corriente inducida que esa corriente inducida va a generar un campo magnético, a su vez. O sea, vamos de a poquito. Se genera una corriente inducida en la espira. Vamos a ponerle nombre. ¿Sí? Y inducida. Sabemos que una corriente genera un campo magnético, de por sí. ¿En qué sentido genera un campo magnético esta corriente? O sea, con la regla de la mano derecha, ¿sí? Recorremos con los dedos el sentido de circulación de la corriente y donde, bueno, lo tendría que hacer con la izquierda para que ustedes lo vean como si fuera la derecha. Hacia donde me apunta el dedo gordo es la dirección del campo. Entonces, la espira genera una corriente, a su vez esa corriente genera un campo, vamos a ponerle un campo inducido, ¿sí? Que es originado por esa corriente inducida, en ese sentido que estoy marcando. Y este campo se opone a la variación de flujo. O sea, la espira no le gusta que le aumenten las líneas de campo magnético, entonces genera una corriente de tal manera de oponerse a esa variación de flujo. Fíjense, acá es muy difícil porque esto está en 3 dimensiones, pero yo lo dibujé de esta manera. Acá vamos a entenderlo en este dibujo que estamos viendo acá la espira, ¿sí? El circulito de alambre, desde la perspectiva del imán. Esto es lo que ve el imán. Cuando el imán está lejos, hay
supongamos, dos líneas de campo que atraviesan la espira, por poner un ejemplo. Cuando el imán se acerca, hay más líneas de campo que están atravesando en sentido entrante a esa espira. Hasta acá, esto, ahora todavía no aplicamos la ley de Faraday, pero ¿esto se entiende? Esta partecita acá. ¿Se entiende ese esquema? ¿Por qué aumentan las líneas de campo? Sí. Sí, claro. Fíjense que las líneas salen del polo norte, podemos decirlo así. Pincha, tienen un sentido las líneas. Salen del polo norte. ¿Sí? Pincha la espira. Si el imán estuviera orientado con el polo sur, mirando hacia la espira, sería diferente. Ahora podemos pensarlo también. Entonces, desde la perspectiva del imán, el imán está mandando líneas. Pongamos así, del polo norte salen líneas, es el sentido, digamos, pinchan a la espira. Si el imán está más cerca, va a haber más líneas, entonces más flujo. Entonces, acá fíjense que sí tenemos una variación de flujo. Acá solamente dos líneas están atravesando esta superficie, esta área, y acá 4 o 5 líneas están atravesando esa superficie. Tenemos un aumento del flujo entrante. ¿Cómo reacciona la espira? La espira reacciona oponiéndose a esa variación de flujo. Fíjense lo que dice la espira. Yo tenía 2 líneas de campo entrante, ahora tengo 4. Eso no me gusta, entonces reacciono generando una corriente inducida en este sentido. Porque esa corriente inducida me genera un campo, me genera un campo que se opone a esa variación de flujo. ¿Cómo es el campo que genera esta corriente inducida? ¿Cómo lo dibujo? ¿Alguna idea? ¿Cómo es el campo magnético que genera esta corriente inducida? Saliente. Es saliente, ¿no? ¿Cómo se hace? Tienen que recorrer con la mano derecha el sentido de la corriente. Y hacia donde les queda el dedo gordo, muy bien, exacto, sí, es saliente. Entonces recorren con la mano derecha, imiten esa corriente inducida y les da un campo así, saliente. Entonces fíjense que la espira, vamos a ponerle nombre, un B inducido, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el esquema ese con perspectiva, ahora un esquema un poco más frontal, que es más fácil de entender. La espira genera su propio campo en el sentido opuesto al que varía el flujo. Chan, chan. A mí me gusta decir que la espira es conservadora, y si tenía 2 líneas de campo acá y ahora tiene 4, bueno, va a querer volver a la situación previa, no quiere cambiar. Entonces, si tenía 2 y ahora tiene 4, va a generar líneas en sentido opuesto para volver a tener 2, para que estas que genera la espira, las inducidas, se compensen con las entrantes que se agregaron, de tal manera de seguir teniendo 2. ¿Sí? Eso nos sirve, por lo menos no es correcto así, ¿no? Como lo dije, pero sí nos sirve para determinar el signo de la corriente, para saber para dónde va la corriente. Lo correcto es la ley de Faraday, que contiene este razonamiento, pero no es que la espira no quiere cambiar, bueno. Pero me sirve a mí para saber hacia dónde va la corriente inducida. Ojo, les digo, así como vimos que la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? El producto vectorial, y después todos los ejercicios había que hacer producto vectorial. En la guía de Faraday va a pasar lo mismo con esto. Tenemos que saber para dónde va la corriente inducida
porque después en todos los ejercicios tenemos que hacer cálculos de para dónde va. ¿Sí? Bien, vamos a seguir trabajando. No es fácil esto, pero por lo menos ya va quedando. Vamos a ir reforzándolo con los ejercicios. Pueden preguntarse ustedes qué pasa si el imán está invertido. ¿Sí? Con el polo sur apuntando hacia la espira. ¿Sí? Entonces, después, si quieren, lo charlamos. A ver, ¿qué hay para hacer? Ejercicio 1. Sí, este hay que hacerlo. Este ejercicio no me gusta. Es como que no se entiende. Varias veces lo charlamos con colegas y no... Es difícil si uno quiere profundizar, pero salen 2 renglones. Me parece que no contribuye mucho a entender, pero lo vamos a hacer. Una barra conductora de longitud L gira a una rapidez angular constante omega alrededor de un pivot en el extremo. O sea, esta barra está girando, ¿sí? Pinchada en el punto negro. Hay un campo magnético uniforme que está dirigido perpendicularmente al plano de rotación. Son estas líneas entrantes que aquí representamos con una X. Determine la FEM, fuerza electromotriz, que es el voltaje inducido, entre los extremos de la barra. Entonces, esta barra, dijimos, está girando, así. Acá tenemos como una foto en un instante posterior, ¿sí? En líneas punteadas, ahí va a estar la barra luego de un delta T. Fíjense que esta barra barre un ángulo θ, y el área que vamos a considerar, a través de la cual va a haber flujo de campo, es el área determinada por esas 2 posiciones de la barra, es esta área. ¿Qué área es? Y bueno, es como, no sé cómo se llama esa figura, pero es como un sector de una circunferencia, ¿no? Porque esto no es un triángulo, porque esto no es estrictamente recto, sino que es curvo. Pero ahí viene una aproximación, porque si consideramos que el tiempo en el que estuvo girando es un diferencial de tiempo, esto en realidad se puede aproximar por una recta. ¿Sí? Y lo que tenemos entonces es un triángulo. Triángulo rectángulo, sí. Tendría que formar 90 grados, ¿no me está saliendo? Ahí. Un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, el área a través de la cual vamos a considerar que hay flujo es el área de este triángulo. Entonces, el área la vamos a escribir como base por altura sobre 2, en la cual la base es el largo de la barra, y la altura sería este arco, la longitud del arco. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se escribe un arco? El cachito de arco, ¿cómo se escribe? Es θ por L, por el radio. ¿Sí? ¿Sabían eso? Fíjense que es igual a la fórmula de perímetro. El perímetro es como un arco completo. Es 2pi por el radio. ¿Sí? Entonces, el arco es 2pi por el ángulo. Perdón, el ángulo por el radio. Ángulo por el radio es lo que vos tenés que caminar en esta trayectoria circular desde el punto inicial de la barra al punto final. Solo que como la vamos a considerar, la aproximamos porque es una línea recta, por una línea recta. Entonces, esa sería la altura de nuestro triángulo, θL sobre 2. Esto da un L cuadrado, o sea, θL cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces eso es solamente el área entre el instante inicial y el instante final de este movimiento. Podemos calcular ahora el flujo para luego calcular el voltaje inducido, derivando. Entonces, siempre hay que escribir el flujo y después derivarlo para calcular el voltaje inducido. Entonces, vamos a escribir el flujo. Área por campo por coseno del ángulo. Entonces, área es lo que escribimos ahí arriba. El campo lo consideramos dato, dice que es uniforme y entrante.
Y el ángulo, recuerden que el ángulo que tengo que considerar acá es el ángulo entre el área y el campo. Pero el ángulo de un área, ¿cómo se define? ¿Se acuerdan que se define utilizando la dirección perpendicular al área? Como en álgebra, ¿no? La dirección, la orientación de un plano se define con el vector normal al plano. Entonces, el área, fíjense que está en el plano de ese círculo, tiene la misma dirección que el campo. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo es 0. Coseno de 0 me va a dar 1. O sea que esto termina dando. Muy bien. Y el último paso es aplicar la ley de Faraday. Derivar el flujo. ¿Sí? Derivar el flujo. Entonces, derivo acá. Tendría que escribir, esto es el flujo, lo voy a derivar. Bueno, no, me falta B. Tengo que derivar esto respecto al tiempo. Lo pongo con notación de diferenciales. Eso me va a dar el voltaje inducido. Calculo el módulo, le saco el menos acá a la ley de Faraday, calculo el módulo nada más, el voltaje inducido en módulo, porque la corriente inducida generalmente siempre la vemos a ojo. Hacia dónde va, el hacia dónde va lo vemos a ojo. Entonces, tengo que derivar esta expresión, fíjense que hay un montón de cosas constantes, la longitud de la barra es constante, el 2 y el campo es constante, lo único que no es constante es el ángulo, que va cambiando conforme la barra gira. Entonces me quedan todas esas constantes, L sobre 2, L cuadrado, perdón, B la saco fuera de la derivada y me queda la derivada del ángulo. ¿Sí? Que me lo voy a copiar. Me queda solamente esto, derivada del ángulo respecto al tiempo. Y eso tiene nombre. ¿Cómo se llama la derivada del ángulo? ¿Cómo se llama esto? La derivada del ángulo respecto al tiempo. ¿Algo de la velocidad angular? Sí, exacto. Es la tasa de cambio del ángulo, o sea, la velocidad angular, omega. Muy bien. Bueno, es muy abstracto este ejercicio, por eso no me gusta, porque no hay un área. Es como que el área se define por las dos posiciones en las que estuvo la barra, pero no hay un área así fija como una espira. Y se me dificulta acá ver hacia dónde va la corriente inducida. Muy abstracto este ejercicio. Nos sirvió por lo menos para plantear este mecanismo. Escribir el flujo y luego derivar, eso lo vamos a plantear en todos. Pero muy matemático. Vamos a uno en el cual tengamos que pensar un poquito más. Este de la barra es súper difícil, pero por lo menos no llega a tomar cosas tan complicadas, pero sí a plantear las ecuaciones. No digo que no pueda aparecer, puede aparecer esto, pero quizás no resolverlo completamente porque matemáticamente vamos a ver que quedan ecuaciones difíciles, pero sí hay que saber plantearlo. Vamos a verlo. Dice, hay una barra conductora ilustrada en la figura de masa m y longitud L, se mueve sobre dos rieles paralelos sin fricción en presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia el centro, hacia adentro de la página. A la barra se le da una velocidad inicial v hacia la derecha y se la libera en el instante t igual 0. Y nos piden encontrar la velocidad de la barra en función del tiempo. Miren, vamos a pensarlo. ¿Qué es esto? O sea, tenemos una barra aquí que puede deslizar a través de esos rieles metálicos, o sea, siempre hay contacto eléctrico entre la barra y los rieles. Se forma, fíjense, se forma un circuito. Acá hay una resistencia, ¿sí? Hay un circuito eléctrico ahí. Hay un campo magnético entrante uniforme, fíjense, ahí está marcado, en todo el espacio, aquí también. La longitud es L, como nos decía el enunciado, tenemos una resistencia R, y le damos una velocidad inicial V0 a la barra. O sea, le pegamos una patada a la barra hacia la derecha y queremos ver qué pasa. Queremos ver qué pasa. Entonces,
en realidad nos piden exactamente encuentre la expresión de la velocidad en función del tiempo. Ahora vamos a ver. Empecemos por lo que trabajamos antes. Va a haber una corriente inducida acá. ¿Por qué? Fíjense que acá sí está muy clara cuál es el área. El área que determina este circuito. Fíjense, acá no hay un área porque no hay un área cerrada, digamos, ¿no? O sea, acá tenemos un área cerrada y esta área va a atrapar líneas de campo. Entonces va a haber cierto flujo. Ahora, a medida que la barra se vaya desplazando hacia la derecha, el área va a aumentar. Acá tengo una representación abajo de esos dos instantes. Fíjense. Antes, digamos, en el instante inicial, podemos poner así, el circuito atrapa 3 líneas de campo. Estas dos que están acá no las atrapa, caen fuera del área cerrada, ¿ven? El circuito atrapa 3 líneas de campo. Ahora, como la barra se mueve hacia la derecha, el área va aumentando y en un instante posterior va a haber más líneas de campo que caigan dentro de esa área. Entonces, fíjense, acá lo que estamos variando es el área. En el primer problema nos variamos el área. La espira siguió siendo la misma y lo que variamos fue en realidad el campo, acercando el imán a la espira. Acá no variamos el campo porque el campo magnético es uniforme, pero sí variamos el área a través de la cual consideramos el flujo. Entonces, con estas dos fotos yo ya puedo saber hacia dónde va a ser la corriente inducida por la espira. En la espira. ¿Hacia dónde dibujo acá? En el segundo esquema. Sentido horario, sería así, ese sería sentido antihorario, o la corriente va en sentido horario. ¿Cuál les parece? La corriente inducida. Antihorario, ¿no? A ver, antihorario. Sí, ¿no? Es igual que el que hicimos, me parece. Justo me da la casualidad que es igual. O sea, sentido antihorario. Sería esta la respuesta. Vamos a ponerlo bien. ¿Sí? Esa es mi corriente inducida. ¿Por qué? Porque fíjense, dijimos que a la espira o al circuito este no le gusta la variación de flujo. Entonces, se genera una corriente inducida de tal manera que esa corriente inducida genera un campo, vamos a ponerlo también en rojo, un campo saliente, un B inducido, que se opone a la variación de flujo. Se opone a la variación de flujo. Ese campo saliente intenta compensar las líneas entrantes que se agregaron. ¿Sí? Entonces, ahí determinamos el sentido de la corriente inducida. Siempre hay que hacer dos fotos, porque vos lo que necesitas saber es la variación de flujo. Con esta foto sola, si vos tuvieras la foto, la primera nada más, ahí no sabés para dónde va a ser la corriente inducida, porque hay que ver para dónde se mueve la barra. Podría moverse para el otro lado y atrapar cada vez menos líneas de campo, o podría moverse para allá y atrapar cada vez más. La situación va a cambiar. Entonces, siempre para determinar el sentido de la corriente inducida, necesitas dos fotos, un antes y un después, siempre. Bien, entonces volvamos a nuestro esquema grande. Ya sabemos que va a circular una corriente en este sentido antihorario, ¿sí? Y en particular sobre cuando pase por la barra esta, va a circular para arriba, ¿sí? Nos interesa esa parte porque nos interesa ahora ver las fuerzas que actúan sobre la barra, ¿sí? Para ver si se mueve, para ver si se frena o si sigue a velocidad constante o si se acelera. Entonces, va a haber una corriente inducida en sentido antihorario, en particular cuando esa corriente pase por la barra, va a ser en el sentido hacia arriba, y eso me permite calcular la fuerza sobre la barra. ¿Por qué? Porque ahora estoy en el caso en que vimos las clases pasadas, que es un segmento de cable, digamos, este pedacito de barra, lo puedo pensar como un pedacito de cable, con corriente dentro de un campo magnético.
aparece una fuerza. Habíamos visto esta fuerza, es fuerza sobre un segmento de cable. ¿Sí? Anotémoslo. Fuerza sobre un segmento de cable de longitud L dentro de un campo B uniforme. ¿Sí? La fuimos usando la vez pasada. Esto no lo quiero. La recordamos aquí. Entonces, es un producto vectorial, es casi igual a la ley de Lorentz, la que usamos del producto vectorial para cargas, solo que ahora en vez de velocidad, como la ley de Lorentz, tengo corriente. ¿Cómo se calcula este producto vectorial? Recordemos, primer dedo en el sentido de la corriente. Dedo gordo siguiendo la corriente. Segundo dedo siguiendo el campo, señalás la pantalla, entrante, el revolvercito apuntando a la pantalla. Tercer dedo te sale para la izquierda. Entonces, la fuerza sobre este segmento de cable, a ver si lo puedo dibujar en algún lado. Ahí le gustó. Bueno, más o menos. La fuerza, vamos a dibujarla acá abajo. Si me deja. Ahí está. Esa es la fuerza magnética. Voy a ponerle fuerza B. Entonces, fíjense que ya más o menos podemos predecir cómo se va a mover esta barra. Vos le das una patada a la derecha. Al principio, esto está quieto. Supongamos que está quieto. Hay flujo, porque hay un campo, pero no hay variación de flujo. Entonces, no hay corriente. O sea, tenés este circuito dentro de una región donde hay un campo magnético, pero si la barra no se mueve, si el área no cambia, no va a haber variación de flujo. Entonces, no hay corriente inducida, no hay fuerza. Muy bien, cuando la barra se empieza a mover, ahora sí hay variación de flujo porque estamos cambiando el área. Vimos recién que eso genera una corriente inducida en sentido antihorario y a su vez, cuando esa corriente circule por el cable, va a generar una fuerza sobre ese cable, sobre esa barra, digamos, que se calcula con este producto vectorial. Entonces, fíjense que aparece una fuerza en el sentido opuesto al que se está moviendo esa barra. O sea, se va a frenar esto. Esa barra va a terminar frenándose porque aparece una fuerza en el sentido opuesto. O sea, vos la moviste un cachito, pero apenas la moviste se generó corriente, apareció una fuerza y se empieza a frenar. Entonces, la pregunta del ejercicio era calcular esta velocidad en función del tiempo. Ahí es donde empieza la parte complicada. Hasta acá deberíamos saber hacerlo. Porque hasta acá, fíjense, es muy conceptual aplicar la ley de Faraday conceptualmente, dibujar la fuerza, dibujar la corriente, hacer bien el producto vectorial. Hasta acá deberíamos saber hacerlo y algo de esto seguro va a aparecer. Ahora lo que viene es la parte más matemática, que la voy a plantear. No voy a resolver la última ecuación porque es una ecuación diferencial, pero vamos a plantear, por lo menos saber qué ecuaciones tenemos que plantear. Fíjense, tenemos que plantear estas tres ecuaciones, tres grandes nombres. Un Faraday, un Newton y un Ohm. Mucha física acá. Tenemos que plantear Faraday, tengo que plantear la ley de Newton y tenemos que plantear la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo vamos a plantear acá cada una de estas leyes? Faraday es la que estamos practicando. Hagámoslo porque lo estamos practicando esto. ¿Cómo se plantea la ley de Faraday? Bueno, receta, siempre escribo el flujo y después lo derivo. Escribo el flujo y después lo derivo. Ya está. Entonces, ¿cuál es el flujo sobre esa espira? Bueno, el campo es uniforme. El área sí va cambiando. Fíjense cómo es el área de este rectángulo. ¿Sí? Que tenemos aquí, uno de los lados mide L y el otro mide X. Le puse X con un 0 aquí. En este extremo tendríamos el 0. X en función del tiempo porque la barra se está moviendo. Entonces el área va a ser lado por lado, es el área de un rectángulo, L por X. Solo con la precaución de que ese X no es constante. Sería L por X en función del tiempo.
Y otra vez coseno del ángulo entre el campo y el área, pero es el mismo caso de antes. El ángulo cero. El ángulo cero, porque recuerden que el área se define, la dirección del área se define con su vector normal, vector perpendicular, que forma un ángulo de 0 grados con el campo magnético. Bien, entonces esto termina dando D por L por X en función del tiempo. Coseno de 0 es 1. Y ahora aplico propiamente la ley de Faraday. Ya escribí el flujo y ahora lo derivo, que es la ley de Faraday, que la derivada de ese flujo es el B inducido. Y voy a calcular el módulo, porque hacia dónde va la corriente ya lo sabemos por el análisis que hicimos. Entonces calculo el módulo. Me interesa acá cuántos volts, la expresión. Derivo el flujo. Bueno, tengo que derivar la expresión anterior. BL X en función del tiempo. Esto derivado respecto al tiempo. El campo es uniforme, sale fuera de la derivada. L es un parámetro geométrico, sale fuera de la derivada. Y me queda la derivada de X, ¿sí? En función del tiempo, de t. Me queda la derivada de X. ¿Y qué es la derivada de X? ¿La velocidad? Bien, claro, es la definición de velocidad, perfecto. Entonces, ahí nos apareció la velocidad de la barra. ¿Sí? Quedó una expresión bastante sencilla, el B inducido. Vamos a la ecuación de Newton. La ecuación de Newton es fácil plantear porque hay una sola fuerza sobre la barra, que es la fuerza magnética, esa fuerza B que se opone al movimiento de la barra. Entonces, considerando el mismo sistema de referencia que tomamos antes, positivo hacia la derecha, a esta sí le voy a poner signo porque acá todos los signos los voy a poner en esta ecuación. ¿Sí? Fuerza magnética igual a masa por aceleración. Estaría bueno escribir quién es fuerza magnética, por lo menos en módulo, ya lo dijimos antes, es la corriente por el largo de ese segmento, por el campo magnético. Esto es igual a masa por aceleración. Sería bueno escribir la aceleración también para que me aparezca la velocidad. ¿Se acuerdan que la aceleración se puede escribir como derivada de la velocidad en función del tiempo? Esa es la definición de aceleración. Entonces, esta ecuación ya está. La de Newton ya está. No es difícil, pero bueno, hay que aplicar la definición de aceleración. Y hay que acordarse que la fuerza magnética es I por L por B. Segunda ecuación. Ahora después vamos a juntar todo. Pero ya está. Por lo menos logré escribirla en función de los parámetros y de mi incógnita, que es la velocidad. Y la tercera ecuación es re fácil. Es la ley de Ohm. Delta B es igual a I por R. Recuerden que en este circuito había una resistencia. ¿Sí? Entonces podemos escribir la ley de Ohm. Y simplemente despejo la corriente de la ley de Ohm. Ahora, tengo un sistema de ecuaciones. Acá lo pongo para que lo pensemos. Estas son las tres ecuaciones que escribí. La primera es la de Faraday. Así nos quedó en la expresión final. La segunda es la de Newton. Así nos quedó. Y la tercera es la ley de Ohm. Hasta acá yo creo que también deberíamos saber hacerlo. Hasta acá deberíamos saber hacerlo. Hasta acá estimo que podría llegar a aparecer algo así. El problema es resolver este sistema, porque me quedan, mi incógnita es B, pero acá me aparece B y acá me aparece la derivada de B. Entonces me va a quedar una ecuación diferencial. Acá es donde vamos a ir más rápido. Por ejemplo, sustituyo la ecuación 3 en 2, la corriente ya la tengo despejada, la meto en la ecuación 2. Esto después, si quieren, lo pueden hacer tranquilamente. Y finalmente, ¿qué es lo que sustituyo? El delta B. Despejo el delta B de acá y lo meto en la ecuación 1. Y llego a esta ecuación. Acomodo un cacho y me queda esta ecuación. Que acá es donde, bueno, yo creo que esto supera un poco las expectativas del curso. Esto se llama una ecuación diferencial. Yo sé igual que ustedes vieron algo
deberían, muy entre comillas, poder resolverla, porque en física 1 incluso hay muchos profes que dan ecuaciones diferenciales. Recuerden el caso del resorte, el caso del péndulo. Incluso aparecía la derivada segunda. En este caso es como más fácil porque aparece la función b y la derivada primera. Nosotros quizás la vieron esto, si vieron, por ejemplo, la caída de una esfera dentro de un fluido, da una ecuación diferencial igual a esta, en la cual la solución es una exponencial. Entonces, ahí no vamos a pedir que resuelvan esta ecuación, pero tienen que saber que esta ecuación diferencial de primer grado, se llama, porque tiene la primera derivada, tiene como solución una función exponencial. O sea, esta función b, que es la velocidad, que cumple esta ecuación, la función b por toda esta cosa, más la derivada de la función b, me tiene que dar 0. ¿Cuál es esa función b que cumple esta ecuación diferencial? Una exponencial, en el cual en el exponente es esto. Entonces, aquí tenemos esa solución. Incluso pueden tomarlo esto no como algo que salió de la galera, porque hay un método de resolución de ecuaciones diferenciales que es proponer una solución y luego verificar si cumple la ecuación. Entonces, si alguno tiene dudas de que esta sea una solución de la ecuación anterior, lo que puede hacer es reemplazar esta expresión exponencial, ¿ven? Con signo, con exponente negativo, aquí pone esa expresión complicada, aquí la deriva y la pone acá, suma esos dos términos y tiene que dar 0. ¿Sí? Verifiquen que esto realmente cumple esa ecuación diferencial. Entonces, esto más o menos lo damos como machete, como cómo se resuelve esto. No vamos. Ahí yo nunca vi un parcial de Ricardo en que les pida resolver explícitamente la ecuación diferencial. Pero interpretemos este resultado. Fíjense que este resultado es una constante, velocidad inicial, por e a la menos algo. Y el tiempo está arriba, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, el exponente se hace cada vez más negativo. E a la menos algo, ¿sí?, tiende a 0. E a la menos infinito tiende a 0. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esta velocidad disminuye. Tanto lío si es lo que dijimos al principio. Con solo determinar hacia dónde iba la fuerza, ya nos dimos cuenta que esa barra se iba a frenar. Bueno, acá esto coincide con esa predicción, pero además tiene la forma matemática que va a seguir la velocidad, se va a frenar de una manera exponencial esa barra. Entonces, recapitulemos, no todo el procedimiento, pero sí la parte conceptual, porque esta parte sí es muy rica. Vos fíjate, le das una patada a la barra, ¿sí? Genera una corriente inducida, que a su vez genera una fuerza, esa fuerza frena a la barra, hasta que se detiene, y cuando la barra se detiene, otra vez no tenemos variación de flujo, y desaparece la corriente inducida, desaparece el voltaje inducido, desaparece la fuerza. Y el sistema la barra queda quieta. Entonces, fíjense que esto sería una forma de generar corriente, pero no es gratis, porque ni bien vos movés esta barra, te aparece una fuerza en sentido contrario. Entonces, si vos querés generar corriente, todo muy lindo, pero vas a tener que hacer un trabajo importante. ¿Sí? Porque esta barra tiende a frenarse. Vas a encontrar una oposición. Es más, si vos armás este dispositivo en el laboratorio y movés la barra, vas a ver que como que aparece como una fuerza extraña que te quiere frenar la barra. Esta fuerza magnética se está oponiendo a que vos muevas la barra. No es que la barra va a estar liviana y la vas a poder mover fácil. No, te va a costar mover la barra. ¿Por qué? Porque le tenés que entregar energía al sistema. ¿El sistema para qué usa esa energía? Fíjate que si se genera una corriente, esa corriente está pasando por esta resistencia y acaba el efecto Joule. O sea, esta resistencia se va a calentar. Si vos tocas la resistencia, va a estar caliente. ¿De dónde salió esa energía? Bueno, vos hiciste un trabajo al mover la barra, le entregaste energía al sistema, el sistema
transformó esa energía en energía eléctrica y se disipó a través de esta corriente, esta resistencia, perdón, transformándose en energía calórica, podemos decir. Entonces, fíjense, desde el punto de vista energético, también es muy interesante lo que sucede en este sistema. Eso sí está bueno. Todo eso conviene tenerlo en claro, toda esa forma de analizar, porque es conceptual. Y ya dijimos, ya vieron, ya tienen experiencia ustedes, que Ricardo va mucho por el lado conceptual. Bueno, hay un ejercicio más. Está el 4. Fíjense, bueno, el 3 es una extensión del anterior. Con las ecuaciones lo pueden hacer. El 4, hoy justamente le pregunté a Ricardo cuando hablamos por teléfono sobre este ejercicio porque yo no lo entendía. Me dijo que no lo hiciera porque está mal enunciado, cosa que yo sospechaba porque dice campo eléctrico y debería decir campo magnético. Bueno, no lo entiendo. Así que me dijo que no lo hagamos. Terminaría con el 5, ya para cerrar esta práctica. Vamos a leerlo. Dice así: un solenoide de 200 vueltas y sección circular de diámetro 8 centímetros está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,5 Tesla, cuya dirección forma un ángulo de 60 grados con el eje del solenoide, y después dice que en un tiempo de 100 milisegundos disminuye el valor del campo uniformemente a 0. Nos piden calcular el flujo magnético inicial y el voltaje inducido en el solenoide. A ver, te aparece esta figurita en la guía. Yo le agregué algunas cosas. Esta es la figurita que aparece con la flecha grande, oblicua. Tenés un solenoide, que es una bobina. Tenés un campo magnético oblicuo. Esta flecha azul grande indica el sentido y la dirección del campo magnético. Tenemos el dato del radio. Y nos piden dos cosas. Primero, el flujo inicial. O sea, no hay nada que se está moviendo todavía. En flujo inicial tenemos un campo y tenemos un área. ¿Cuál es el área determinada por esta bobina? Bueno, el área de todas las espiras combinadas. Ahora vamos a ver. Voy a calcular el flujo inicial. Vamos directamente al grano. Flujo inicial es área por campo por coseno del ángulo. Entonces, el área, en el caso de una bobina, esto tenemos que saberlo, es el área de una espira, pi por radio, fíjense, el radio de una espirita, pi por radio al cuadrado, es el área de una espira. Por n, donde n es la cantidad de espiras, es el área total. Entonces, el área total de una bobina, a efectos de calcular el flujo, es el área de una espira multiplicada por la cantidad de espiras que tengo. Por coseno del ángulo entre el campo y la espira, es dato, 60 grados, creo que decía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya está. Ese es el flujo inicial. A mí me dio ese valor de ahí. Después, si quieren, verifíquenlo. Tengo todos los datos. El radio estaba. La cantidad de espiras. ¿Estaba la cantidad de espiras? 200 vueltas, sí. Tenés el diámetro, o sea, el radio son 4 centímetros. El campo inicial es 0,5 Tesla. Y el ángulo 60. Están todos los datos numéricamente. Listo. Entonces, el flujo inicial lo podés calcular. Me dio 0,25 Tesla por metro cuadrado, que es la unidad de flujo. Tesla por área, ¿no? Bien. Punto 2, punto B, ítem B, nos piden ahora calcular el voltaje inducido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Fíjense que había una parte del enunciado en que nos decían que el campo magnético cambia. Si en un tiempo de 100 milisegundos disminuye el valor del campo magnético uniformemente a 0, tengo que calcular el voltaje inducido. Acá yo representé el valor inicial del campo y el valor final en función del tiempo. El valor inicial es dato, medio Tesla, y en 100 milisegundos vale 0. Ahora, ¿cómo uno estos puntos? ¿Cómo es una recta, una curva?
Es una recta porque dice uniformemente. Muy bien, exactamente. Esa es la palabra clave, diste en el clavo. Uniformemente. Entonces, a una tasa constante, disminuye el campo magnético. Ya tenemos la forma del campo magnético en función del tiempo. ¿Y eso para qué lo queremos? Bueno, porque si ahora tenemos el flujo, nosotros vamos a calcular el flujo y lo vamos a derivar. Vamos a aplicar la ley de Faraday. Si conociéramos la forma que tiene el campo magnético, vamos a poder derivar. Entonces, escribamos la función que representa esa línea. Es una recta. ¿Cuál es la función? ¿Cómo la escribo en ecuación? ¿Cómo es la ecuación de esa recta? Y la verdadera de origen es 0,5t. Muy bien. Y la pendiente es negativa. Perfecto. Y tenemos que hacer... no, si era y sobre x, ¿era? Muy bien. Variación en Y sobre variación en X. O sea, 0,5 Tesla dividido 100 milisegundos. Variación entre esos dos puntos. Variación en X, en Y, perdón, sobre variación en X. Esa es la pendiente por tiempo. Esa es la ecuación. Fíjense, reemplacen los dos datos que tenemos. En 0 me tiene que dar 0,5 Tesla y en 100 milisegundos me tiene que dar 0. Esta ecuación cumple con esos dos puntos. Muy bien. Entonces dijimos, ¿para qué vamos a usar eso? Bueno, lo que voy a hacer ahora es escribir el flujo. El flujo en función del tiempo para después derivarlo. Acá me faltó el campo. Bueno, ya lo tengo escrito, solo que no tengo que usar el campo inicial. Vamos a ponerle acá valor inicial. Como arriba, porque arriba me pedían el flujo inicial. Acá lo que tengo que hacer es escribir el campo en función del tiempo, no el inicial. Entonces, uso la misma expresión que obtuvimos arriba, pi por radio al cuadrado por n, por el campo, borrarlo, en donde el campo es una función del tiempo que acabamos de determinar. Es esta función del tiempo. Entonces, ahora tengo que derivar esa función. Debería escribir que esto es, vamos a aclarar que esta b no es una constante, es b en función del tiempo. Entonces, mi flujo ahora, tendría que escribir lo mismo, en donde acá tendría que reemplazar b en función del tiempo por esta ecuación. ¿Sí? Y queda esa expresión. ¿Sí? Para el flujo. Y ahora voy a aplicar la ley de Faraday propiamente. ¿En qué consiste? Consiste en derivar el flujo. La derivada del flujo es el B inducido o el otro nombre que tiene es FEM. Entonces, derivo esa expresión en función del tiempo. Bueno, lo hacemos directamente, no es difícil. Pi es constante, sale fuera. R es constante, sale fuera de la derivada. N, la cantidad de espiras, sale fuera. Coseno de 60 es constante, sale fuera de la derivada. Y derivo esta función del tiempo. ¿Cuánto da la derivada de ese paréntesis? La derivada de esto. La pendiente. 50 sobre 100. Perdón, 0,5 sobre 100. Sí, se entendió. Claro, sí, porque la derivada de la constante es 0, entonces me da la pendiente. 0,5 Tesla sobre 100 milisegundos. ¿Sí? La derivada de t es 1, ¿no? Aunque como yo estoy calculando el módulo, fíjense que puse directamente módulo. Tomamos el signo positivo. Bueno, ya está. Esto da, bueno, unidades de volt todavía no, porque tengo acá milisegundos. Pero cuando pase este milisegundo a segundos, es decir, simplemente poniendo 0,1, ya lo paso a segundos, el resultado acá va a ser volt. Tantos volt. Y todo el resto son números.
No nos asustemos. Tesla, no sé qué es que hay adentro, lo puedo calcular, por supuesto, la combinación de unidades. Acá tenés metro cuadrado, acá tenés unidad de tiempo. Bueno, la combinación de todo eso de esta manera da volt. Bueno. Creo que estamos. Sí, ya estamos. Sí, este era el último. Bueno, en los parciales hay más variantes de Faraday. ¿Sí? Empiecen a mirar parciales. No sé si tienen parciales. ¿Tienen modelos de parcial? Yo no. Si podés poner, te agradezco. Dale, dale. Me lo anoto y ya les paso. Ya les paso. Y el jueves tomamos los ejercicios más ilustrativos y los resolvemos. Y recuerden, entonces, escríbanle ya a Ricardo, los que tienen problemas de asistir al examen presencialmente. Y si no les contestan, me avisan. ¿Sabes qué? Que hace un rato mandó un mail donde dice a las 11:08, justo después de que hablaste vos, dice: el parcial se desarrolla de igual manera que fue el primer parcial. Minutos antes de las 9 les envío por correo electrónico los temas del examen. Qué loco, bueno. Así que te dijo una cosa y después cambió de opinión. Sí, sí, o por ahí alguno le escribió y ya se la vio venir. O por ahí le dio miedo, no sé, ir a tomar. Bueno, miedo o se acostumbró a la virtualidad. No sé. Pero aparte el mail arranca diciendo que habló justo con vos, así que... Sí, me dijo eso. Pero bueno, yo les transmití lo que él me dijo. Bueno, mejor entonces. Sí, Mejor por para lo menos. ustedes. No sé si para algunos peor. Si alguno estaba deseoso o deseosa de rendir de forma presencial. Puede ser también. Pero bueno. Pero bueno, listo, solucionado, chicos. Nos vemos el jueves entonces. Dale. Dale, atendí al mail que les mando los parciales. Joya, muchas gracias. Dale, Nos vemos. gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, profe. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves, hermano. Chao, hasta el jueves. Nos vemos. Chao.